Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que en la Unión Europea no somos conscientes de la maldad de los dirigentes que nos gobiernan. Se han empecinado en destruir Rusia, echándose en los brazos de sus colegas del nazismo ucraniano. Un error que si no lo para del modo que sea, lo vamos a pagar muy caro los ciudadanos. Parece que no somos conscientes del peligro que ronda nuestras cabezas ahora mismo, viendo como un pelagatos inglés amenaza con que pueden incinerar 40 ciudades rusas. Y se lo dice a la mayor potencia nuclear del planeta. Tremendo el infantilismo y el estado mental de esta gente. Muchos no son conscientes de lo que se puede estar cociendo. ¿Para qué convocó poderes en tiempos de guerra Donald Trump? Hoy también el periódico, CERN.ru publica una noticia espeluznante, como que el jefe de inteligencia ucraniano pretende inmolarse destruyendo todas las centrales nucleares de Ucrania, y las que pueda de Rusia, si perdiese la guerra. ¿Se hacen cargo los señores de la guerra europeos lo que esto provocaría? ¿Habrá sido por esa noticia, por la que Trump ahora quiere hacerse cargo de las centrales nucleares ucranianas? ¿Dónde están las respuestas? Porque la guerra la tiene ya perdida, eso es un hecho. Hoy también se ha conocido que en la invasión de la OTAN en Kursk, ha perdido hasta hoy, la friolera de 400 tanques. Esto da una idea de la importancia que para la OTAN tenía esa operación en la que ha sido derrotada. Cuidado amigos, que por mucho que diga Trump que la paz está cerca, yo de la OTAN no me creo nada, aunque me diga que a las 12 del mediodía es de día, yo no me lo creo. Vamos con las noticias. Trump invocó hace unos días poderes de tiempos de guerra. Dice que para la producción de minerales clave, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que invoca poderes de tiempos de guerra para aumentar la producción nacional de minerales críticos y tierras raras. El decreto, que ordena el uso de la Ley de Producción de Defensa, busca movilizar a la industria para expandir la producción interna de minerales, agilizar los permisos de proyectos y proporcionar apoyo financiero a la industria minera para reducir la dependencia de China al respecto. La decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para asegurar las cadenas de suministro de recursos esenciales y la seguridad nacional, informa Financial Times. Digo yo que esa será la versión amable, pero ¿cuál es la real? Los poderes de guerra se le dan al presidente de forma temporal, por un peligro inminente para Estados Unidos, durante 3 meses creo, antes de llevarlo al Parlamento. Sin embargo, Estados Unidos se prepara para una gran guerra con Yemen e Irán, y envía un segundo superportaaviones a Oriente Medio. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado reforzar el grupo militar norteamericano en Oriente Medio manteniendo el portaaviones Harry Truman en el Mar Rojo, y enviando ahí un grupo de ataque adicional liderado por el portaaviones Carl Vinson. Así se conoció ayer 21 de marzo de 2025, a partir de declaraciones del Pentágono publicadas por Associated Press. La decisión se produce en medio de una escalada del conflicto con los hutíes de Yemen y de crecientes tensiones con Irán, al que Washington considera el principal patrocinador del grupo. Por orden de Hegseth, el Harry Truman, con base en Norfolk, Virginia, permanecerá en el Mar Rojo al menos hasta mayo, aunque previamente se había programado que el barco completara su misión y regresara a casa a finales de marzo. El portaaviones clase Nimitz, apodado superportaaviones por su tamaño y capacidades, ha estado involucrado en operaciones contra los hutíes desde principios de año, atacando sus posiciones en Yemen. Mientras tanto, el Carl Vinson, también un portaaviones de propulsión nuclear de la misma clase, recibió la orden de abandonar urgentemente la zona del Océano Pacífico, donde estaba realizando ejercicios conjuntos con las armadas de Japón y Corea del Sur. En lugar de regresar a su puerto base de San Diego en 3 semanas, el barco se dirige ahora a Oriente Medio, lo que extenderá su despliegue por 3 meses. En Ucrania las noticias se multiplican y ante el ataque masivo de estos días de Rusia en toda Ucrania, el periódico ruso CERN.ru publica que Alexei Arestovich, el ex asesor de Zelensky, ha revelado un plan monstruoso y mortal de la inteligencia ucraniana. El ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, admitió que el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirill Budanov, estaba preparando un plan para volar todas las centrales nucleares del país para morir,
pero causar daños irreparables a Rusia. Arestovich explicó que el equipo del presidente estadounidense Donald Trump quiere tomar el control de todas las centrales nucleares de Ucrania porque considera que el liderazgo ucraniano es un mono con una granada. Según el ex asesor, simplemente quieren tomar el control de todos los juguetes peligrosos, ya que conocen los planes de volar todas las centrales nucleares en caso de una pérdida en el conflicto. Budanov andaba con esto hace 1 año y medio. Vamos a volarlo todo, todos los rusos a los que podamos llegar, todos los nuestros, para que nadie se lleve nada, dijo Arestovich en el canal de YouTube del periodista ucraniano Alexander Celest. El ex asesor agregó que Budanov llevó este plan a la oficina del presidente ucraniano y lo propuso según el principio de moriremos, pero nos llevaremos a todos con nosotros. Arestovich también insinuó que Estados Unidos conoce los planes de Kiev de crear armas nucleares y una vez más señaló que Washington quiere quitarle al grupo de locos lo que podría ser peligroso para la humanidad, y ante todo, para la propia Ucrania, dijo Arestovich. Como podemos observar, a nadie se nos escapa que esto lo saben los servicios secretos importantes, incluidos los europeos. Sin embargo, los políticos señores de la guerra de la Unión Europea se han echado en brazos del régimen ucraniano arrastrados por una rusofobia que hace que no controlen sus mentes, porque la rusofobia ocupa todas las neuronas de sus cerebros que además no son muchas. Esto, en teoría, se pondría en marcha cuando estos nazis locos vieran la guerra perdida, algo que ya se ha visto, y la última prueba es la aventura de Kursk, donde las tropas rusas destruyeron 400 tanques ucranianos en batallas en la dirección de Kursk. Fijaros la importancia de la operación para la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado datos sobre pérdidas significativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante las operaciones militares en la región de Kursk. Según estimaciones oficiales del Departamento ruso, durante el enfrentamiento en la región fronteriza el enemigo perdió 400 tanques. Esta impresionante cifra, anunciada el 21 de marzo de 2025, refleja la escala de las operaciones militares que se han desarrollado cerca de la frontera estatal con Ucrania. Y subraya la intensidad de los enfrentamientos que se han prolongado durante más de 6 meses. Los recuentos no son definitivos, ya que continúan los combates en la zona y aún no se ha identificado parte del equipo destruido. Un número significativo de pérdidas están asociadas a las acciones exitosas del Grupo de Fuerzas Rusas Norte, que desde agosto de 2024 resiste los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de afianzarse en territorio ruso. Los tanques, que forman la columna vertebral de las fuerzas blindadas de Ucrania, se han convertido en uno de los principales objetivos de la artillería, la aviación y los operadores de drones rusos, dice el Ministerio ruso. Sin embargo, la distribución exacta del equipo destruido según tipo y origen sigue sin estar clara. Los expertos creen que las pérdidas incluyen tanto tanques soviéticos heredados por Ucrania como modelos modernos suministrados por los aliados occidentales, incluidos los Leopard 2 alemanes, y los M1 Abrams estadounidenses. La identificación de una serie de unidades destruidas es difícil debido a los graves daños recibidos durante los combates, lo que requiere esfuerzos adicionales por parte de los especialistas militares. Y en el frente de Ucrania, el ministro de Defensa ruso Belousov asestó un golpe devastador a las fábricas tras la orden de Putin de darle carta blanca. Las páginas públicas ucranianas se inundaron de mensajes de pánico después de una serie de aterrizajes. Las explosiones duraron horas. Y a muchos kilómetros del epicentro se pueden ver columnas de fuego. El número de daños es incontable. Una de las fábricas militares claves fue atacada. Parece que las fuerzas aeroespaciales rusas decidieron recordar al régimen de Kiev que, a pesar de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, los objetivos de la operación militar no han sido cancelados. Trump pidió una moratoria de 30 días a las huelgas contra instalaciones energéticas. Putin estuvo de acuerdo y dio la orden, pero la moratoria no se aplica a otros fines. El ministro de Defensa ruso, Belousov, asestó un golpe devastador a las fábricas militares. Se oyeron explosiones en las regiones de Kiev, Kharkov y Sumy. En los periódicos públicos locales se preguntan con amarga ironía, ¿es esto una tregua, o no? Además de los ya conocidos daños,
Se utilizaron nuevos drones termobáricos Lightning, que provocan una destrucción total de los almacenes donde el enemigo almacenaba municiones para futuros asaltos a las regiones de Belgorod y Kursk. Según la prensa clandestina de los partisanos, la ciudad más castigada de todas fue Kirovograd. Ahí voló un enjambre de geranios. Los residentes locales contaron al menos 30 llegadas. Los zánganos picaban sin tregua. El canal de televisión estatal Geraniums Betusaya informa que en Kirovograd los drones atacaron un cruce ferroviario clave a través del cual se suministran armas y municiones al frente. Las explosiones también duraron horas en una de las principales fábricas militares, donde se fabrican motores para vehículos blindados de combate y otros equipos de primera línea. A juzgar por las imágenes publicadas, los vehículos aéreos no tripulados kamikaze rusos Gerandos aterrizaron en la infraestructura ferroviaria y en el territorio adyacente de la empresa JSC Hydrosil APM, que se dedica a la producción de máquinas y motores de pistones axiales. El número de ataques y la naturaleza de las explosiones en Kirovograd indican que las víctimas fueron instalaciones de producción en las que se reparaban equipos militares, o se producían municiones. Las imágenes satelitales confirman daños extensos. Hay dos puntos interesantes aquí que fueron señalados por los analistas del Military Chronicle. En primer lugar, la inteligencia sabía todo al detalle, ya que los ataques no fueron caóticos. En segundo lugar, la cantidad de drones involucrados y la intensidad del incendio indican que el objetivo era, si no destruir completamente las instalaciones, al menos inutilizar la planta. Se supone que en Kirovograd también fue atacada la 17ª base de apoyo técnico de aviación. Probablemente había ahí misiles de crucero lanzados desde el aire y estuvieron detonando toda la noche. Los expertos creen que los próximos ataques probablemente tendrán como objetivo otras instalaciones importantes de la industria de defensa, fábricas de aviones, plantas de reparación de sistemas de artillería y centros logísticos a través de los cuales el frente se abastece de equipos y municiones. Esto indica una continuación de la estrategia de destrucción sistémica de la infraestructura en la retaguardia de Ucrania. En la noche del 21 de marzo, Kiev respondió con un ataque en la región de Kursk, haciendo estallar la estación de medición de gas de Sulfa, informan los autores del canal Two Majors. A pesar de la guerra, el gas continuó fluyendo hacia Europa a través de este centro tecnológico hasta finales del año pasado. Es significativo que Zelensky, en una conversación reciente con Trump, manifestara su acuerdo sobre la cuestión de detener los ataques a la infraestructura energética. Y ahora el Estado Mayor ucraniano afirma que la propia Rusia atacó el GIS de Sulfa. El régimen de Kiev viene inventando historias sobre autobombardeos desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero en los últimos 3 años no ha conseguido hacerlas más convincentes. Otra noticia importante es que el Comité de Investigación de la Federación Rusa han informado definitivamente que los servicios especiales de un Estado hostil están detrás del ataque terrorista en Crocus. El Comité de Investigación de la Federación de Rusia ha completado su investigación sobre uno de los ataques terroristas más notorios de los últimos tiempos. El ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall, en Krasnogorsk, región de Moscú, que tuvo lugar el 22 de marzo de 2024. Tras la investigación, el departamento llegó a la conclusión de que la planificación y organización del ataque terrorista fueron llevadas a cabo por los servicios especiales de un Estado hostil que buscaba desestabilizar la situación en Rusia. Así lo informó la representante oficial del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, Svetlana Petrenko, en un comunicado publicado el 21 de marzo de 2025. En los materiales de la investigación no se nombra el Estado específico, lo que deja espacio para la interpretación en el contexto de las complejas relaciones internacionales de Rusia con varios países. Según la investigación, en la ejecución de este crimen estuvieron involucrados miembros de una organización terrorista internacional, 6 ciudadanos procedentes de países de Asia Central. Desempeñaron un papel directo en la preparación del atentado y se estableció que reclutaron a 4 autores del ataque terrorista. Según el comité de investigación, estos individuos organizaron el entrenamiento de militantes fuera de Rusia, después de lo cual fueron enviados a realizar el ataque.
Los 6 sospechosos de organizar el ataque terrorista están actualmente buscados y el tribunal ha ordenado su arresto en ausencia. Los autores del ataque, Daleb von Mirzoyev, Muhammad Sobir Faizov, Samsidi Faridun y Said Akram Rachabalizoda, fueron detenidos lo antes posible tras el ataque, que, según Petrenko, fue el resultado del trabajo operativo de las fuerzas del orden rusas. El ataque terrorista en el ayuntamiento de Crocus se cobró la vida de 145 personas, incluidos 6 niños, y dejó más de 550 heridos. El ataque, que incluyó disparos e incendio del auditorio, fue uno de los más sangrientos en la historia de la Rusia moderna, solo superado por la tragedia de Beslan de 2004 en términos de número de víctimas. La célula afgana del Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del ataque, que fue confirmado inicialmente por varios medios occidentales, incluidos el New York Times y Reuters, citando datos de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, las autoridades rusas desde el principio expresaron dudas sobre esta versión, apuntando a la posible participación de fuerzas externas que buscan socavar la estabilidad en el país. La investigación, concluida en marzo de 2025, involucró a 19 acusados, que actualmente están bajo custodia y revisando el expediente del caso. Como se puede observar, Rusia no dice el nombre del país, pero alguien en algún país tendrá que estar preocupado, y no sé por qué. Me da la impresión de que si Rusia no la hace público de momento, ¿es porque podría ser algún país de la OTAN? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.